Se dice que la Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Durante meses, pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapienciales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguo al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, en la que se basa el texto cristiano actual. Pero en el año de 1850, en una excavación arqueológica dirigida por Hormuzd Rassam, en el actual territorio de Irak, se descubrió la biblioteca del rey Asurbanipal, monarca de Asiria, antigua región del norte de Mesopotamia, compuesta con más de 250.000 tablillas que relatan temas tan dispares como economía, política, administración del Estado, pero las que resaltaron y robaron la atención de los expertos fueron todas las referidas a la creación de la humanidad y a las numerosas aventuras de sus héroes clásicos. Algunos textos describían un diluvio con unos términos, unas imágenes y una secuencia narrativa muy parecida al relato bíblico. Todo parecía indicar, además, que el texto mesopotámico era anterior al bíblico. De hecho, según los textos contenidos en estas tablillas, Noé sería en realidad el rey Ziusudra. Ziusudra es conocido también como Utnapishtim, quien es un sabio que recurre al rey Gilgamesh y aparece en el poema de Gilgamesh. En algunos textos antiguos se menciona que es hijo de Ubartutu y en otras se dice que este era su abuelo. En una traducción se dice que es Shuruppak, nombre similar de donde proviene este héroe. A su vez, Sukurlam pudiese ser su padre. Estaban Anu, su padre, el valiente Enlil, su consejero, Ninurta, su asistente, Enuje, su irrigador. Ninijikuea también estaba presente con ellos. Sus palabras repite a la choza de cañas. Choza de cañas, choza de cañas. Pared, pared. Choza de cañas, escucha. Pared, vibra. Hombre de Surupak, hijo de Ubartutu, demuele esta casa, construye una nave, barco. Renuncia a las posesiones, busca la vida. Desiste de bienes mundanales y mantén el alma viva. A bordo de la nave lleva la simiente de todas las cosas vivas. El barco que construirás, sus dimensiones habrá que medir. Igual será su amplitud y su longitud. Como el absulo te echarás. A decir del texto original acadio, debido a la desobediencia de los hombres y a sus constantes trifulcas, los dioses decidieron destruirlos. Pero Enki, el dios creador de la humanidad, le ordenó al rey Ziusudra que construyera una embarcación y que subiera a la misma a una pareja de animales de cada especie hasta que pasara el diluvio, salvando así a la semilla de la humanidad, y también la de todos los seres que después poblarían la tierra. Al séptimo día el barco estuvo completo. La botadura fue ardua hasta el punto de que hubieron de cambiar las planchas de encima y de debajo, hasta que 2/3 de la estructura entraron en el agua. Cuánto tenía cargué en él, cuánta plata tenía cargué en él, cuánto oro tenía cargué en él, cuántos seres vivos tenía cargué en él. Toda mi familia y parentela hice subir al barco. Las bestias de los campos, las salvajes criaturas de los campos. Todos los artesanos hice subir a bordo. Jamás me había fijado un tiempo. Cuando aquel que ordena la intranquilidad nocturna, envíe una lluvia de tizón, sube a bordo y clava la entrada. Aquel tiempo señalado llegó. Aquel que ordena la intranquilidad nocturna, envía una lluvia de tizón. Contemplé la apariencia del tiempo. El tiempo era espantoso de contemplar. Subí al barco y clavé la entrada. Para clavar todo el barco, a Pusura-Murri, el barquero, cedí la estructura con su contenido. Al primer resplandor del alba, una nube negra se alzó del horizonte. En su interior Adad truena, mientras Suyatianis van delante, moviéndose como heraldos sobre colina y llano. Erragal arranca los postes. Avanza Nurta y hace que los diques sigan. Los Anunnaki levantan las antorchas, encendiendo la tierra con su fulgor.
La consternación debida a Hadad llega a los cielos, pues volvió en negrura lo que había sido luz. La vasta tierra se hizo añicos como una perola. El relato pasaría de generación en generación cambiando el nombre de los dioses y de sus representantes, pero quedando intacto el cuerpo del mismo en el manuscrito de Adrahasis del año 1650 a.C., así como en el poema de Gilgamesh, escrito entre los años 1740 y 2100 a.C. Manuscritos hebreos como el libro de Enoch aportan sugestivos datos a la historia original. En 1872, en un cuarto trasero del Museo Británico, un hombre llamado George Smith pasó los oscuros días de noviembre agachado sobre una tableta de arcilla rota. Era uno de los miles de fragmentos encontrados en unas excavaciones recientes en el norte de Irak, y estaba cubierto de la intrincada escritura cuneiforme que había sido usada a lo largo y ancho de la antigua Mesopotamia. Esa tablilla contaba una historia sobre un mundo ahogado por un diluvio, un hombre que construye un bote, una paloma liberada para buscar una tierra firme. La paloma se fue, pero regresó. Puesto que no había descansadero visible, volvió. Entonces envié y solté una golondrina. La golondrina se fue, pero regresó. Puesto que no había descansadero visible, volvió. Después envié y solté un cuervo. El cuervo se fue y, viendo que las aguas habían disminuido, come, se cierne, grazna y no regresa. Entonces dejé salir todo a los cuatro vientos y ofrecí un sacrificio. Vertí una libación en la cima del monte. 7 y 7 vasijas cultuales preparé, sobre sus trípodes amontoné caña, cedro y mirto. Los dioses olieron el sabor. Los dioses olieron el dulce sabor, los dioses se apiñaron como moscas en torno al sacrificante. Smith se dio cuenta de que estaba viendo una versión del Arca de Noé, pero el libro no era el Génesis, era Gilgamesh, un poema épico que había sido inscrito por primera vez en arcilla húmeda aproximadamente unos 1000 años antes de la composición de la Biblia judía, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento cristiano. Incluso la tableta de Smith, que data de algún momento en el siglo VII a.C., era mucho más antigua que el más viejo manuscrito del Génesis. Un mes más tarde, Smith leyó su traducción de la tableta a la Sociedad para la Arqueología Bíblica en Londres. El primer ministro William Gladstone estaba entre los presentes. Era la primera vez que una audiencia escuchaba la epopeya de Gilgamesh en más de 2000 años. Lo que Smith leyó causó sensación. A algunos les causó una satisfacción piadosa, pues, en su opinión, corroboraba la verdad esencial de la Biblia. A otros les pareció más problemática. Como dijo el diario New York Times al día siguiente en un artículo de primera página, la tableta del diluvio, o tableta 11, había expuesto varias tradiciones del diluvio aparte de la Biblia, que podría ser legendaria como las demás. Menos de 15 años después del origen de las especies de Charles Darwin, para muchos la epopeya de Gilgamesh era otra gran grieta en el edificio del cristianismo victoriano. La historia de cómo la tablilla 11 emergió del barro del norte de Irak empieza en un lugar llamado Koyunjik. Koyunjik está ubicado directamente al frente de la ciudad iraquí de Mosul, en la ribera del Tigris, y hace 2700 años era parte de Nínive, la última capital de los asirios. En su apogeo, fue un imperio que se extendía desde las costas del Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia y las llanuras aluviales de Egipto. Durante un periodo de 300 años, más o menos entre 900 y 600 a.C., fue la civilización más avanzada que se había visto jamás. Una superpotencia tecnológica, construida con la riqueza de sus mercaderes y la crueldad de sus ejércitos. Un grabado encontrado en Koyunjik muestra al rey asirio Asurbanipal disfrutando de un picnic en su jardín mientras la cabeza cortada de su enemigo, el rey elamita Te-Uman, cuelga de una rama de un árbol. No obstante, Asiria era invulnerable. En el año 612 a.C., Nínive fue saqueada en una rebelión liderada por los babilonios. Dejaron a la ciudad más rica del mundo en ruinas, con sus palacios ardiendo y sus habitantes muertos o deportados como esclavos.
el polvo se asentó sobre la destruida biblioteca del difunto rey Asurbanipal y la cuidadosamente transcrita epopeya de Gilgamesh. Pero olvídese de todas esas imágenes de una embarcación larga con la proa en punta. Nuevas investigaciones sugieren que el arca de Noé era redonda. En una nueva tablilla, descubierta hasta hace unos pocos años, se encuentran instrucciones detalladas para construir una enorme embarcación redonda, conocida como coracle, una barca de armazón de mimbre y cubierta de cuero, así como indicaciones estrictas de que los animales debían entrar de dos en dos. La tablilla reproduce las instrucciones de un dios de Mesopotamia para la construcción de una embarcación enorme, con un área de 8.250 metros cuadrados, hecha con cuerda, reforzada con cuadernas de madera y calafateada. Esta tablilla, que contiene las instrucciones técnicas, complementaría la narración de la epopeya de Gilgamesh. Se cree que se escribió aparte, ya que su inclusión afectaría la narrativa del poema. De igual manera, en alguna otra tablilla mesopotámica se creyó leer el nombre de Yahvé, y también el de Abraham. El estudio exhaustivo de las tablillas revela que los mitos del Antiguo Testamento proceden directamente de las leyendas de Acadia, de Sumer y de Babilonia, donde, recordemos, el pueblo judío estuvo preso. La Biblia fue una de las fuentes de las primeras expediciones arqueológicas. Los arqueólogos buscaban descubrir ciudades descritas en la Biblia como Nínive, Babilonia o Asur. El hallazgo de estas ciudades demostraba que la Biblia decía la verdad. Pero también planteaba unas interrogantes. Si el relato del diluvio bíblico era tan parecido al mesopotámico, y sin duda posterior, no cabía pensar en que ambos se habían escrito casualmente, sino que el relato bíblico bebía del mesopotámico. Mas el Antiguo Testamento era considerado un texto sagrado, dictado por Yahvé a Moisés. La existencia de párrafos o incluso libros derivados de textos anteriores de otras culturas y religiones tendía a probar que una parte del texto del Antiguo Testamento no era un texto dictado por Yahvé, sino que consistía en interpolaciones profanas. La duda entonces surge: ¿qué parte del Antiguo Testamento y cuántas no procedían de la palabra de Yahvé? ¿Acaso todo el texto del Antiguo Testamento podría ser un derivado o una copia de textos mesopotámicos y por tanto una falsificación histórica? O tal vez el Antiguo Testamento no sería obra de Yahvé. Un Dios que se descubre ya existía en otras culturas anteriores a la judía.